Nunca en mi vida imaginé que la boda de mi propio hermano, el día que debería haber sido de pura alegría y unión familiar, se convertiría en el inicio de mi peor pesadilla, un torbellino de traición y secretos que destrozaría todo lo que creía conocer. Mi nombre es Sofía, y lo que van a escuchar, créame, los dejará sin aliento. Ese día, en la majestuosa hacienda de San Pedro, rodeada de la vibrante cultura y los colores de México, me sentí como una sombra, ignorada por mi propia sangre. Mi hermano, Ricardo, mi único hermano, se casaba con Elena, una mujer que desde el principio me dio escalofríos. Todos la adoraban, pero había algo en su mirada, una frialdad que nadie más parecía ver. Mientras los mariachis tocaban melodías festivas y el tequila corría, yo solo sentía un nudo en el estómago, una premonición oscura. Esa noche, mientras los invitados bailaban al son del jarabe tapatío, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Buscando un momento de paz lejos del bullicio, me adentré en los jardines. Ahí, oculta entre los arbustos de bugambilias, escuché una conversación. No era un chismorreo de boda. Era algo mucho más siniestro, una voz familiar, la de Elena, susurrando planes macabros con un hombre que no era mi hermano. Hablaban de dinero, de propiedades, y de cómo Ricardo era un obstáculo, que pronto desaparecería. Mi corazón se paralizó. ¿Podía ser esto posible? ¿Mi cuñada, la dulce Elena, planeando algo tan terrible? La rabia me invadió, un fuego que nunca antes había sentido. No era solo la traición a Ricardo, era la burla a toda mi familia, a nuestro legado. Esa noche, la celebración se convirtió en mi campo de batalla personal. Lo que descubrí después, mientras me obsesionaba con desentrañar la verdad, fue una red de engaños tan intrincada que ni la telenovela más dramática podría haberla superado. Cada pista me llevaba más profundo en un abismo de corrupción y mentiras que involucraba a personas insospechadas. La pregunta no era solo qué iban a hacer, sino quién más estaba implicado. La inocencia de Ricardo estaba en juego, y yo era la única que podía salvarlo. ¿Estás listo para conocer el impactante secreto que desenterré? Porque te prometo que esto es solo el principio de una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Me llamo Sofía, y mi historia no es la de un cuento de hadas, es más bien un relato de cenizas y resentimiento. Mi vida en la Ciudad de México siempre giró en torno a mi hermano, Ricardo. Él era el sol en mi universo, o al menos eso creía yo. Desde niños, en nuestra casa de Coyoacán, siempre fuimos nosotros dos contra el mundo. Compartíamos secretos, sueños y hasta el último peso que nos daban para las tortillas. Pero esa cercanía, esa inquebrantable hermandad, se fracturó el día que conocimos a Mariana. Mariana llegó como un torbellino, con su risa fácil y sus ojos que prometían 1000 aventuras. Ricardo cayó rendido a sus pies y con él todo lo que habíamos construido. Yo intenté ser amable, intenté verla como una hermana más, pero había algo en su mirada, una frialdad calculada que me erizaba la piel. Mis advertencias a Ricardo caían en saco roto. Él estaba cegado, sordo a cualquier crítica sobre su nueva pareja. La boda que se suponía sería una celebración familiar, se convirtió en el escenario de mi más profunda humillación. Recuerdo cada detalle de ese día, como si fuera una película que se repite una y otra vez en mi mente. El majestuoso salón de la hacienda de los Morales, las flores blancas, la música que intentaba ahogar mi creciente angustia. Yo, la hermana del novio, la que siempre estuvo ahí, me encontré sentada en una mesa al fondo, casi olvidada. Nadie me hablaba, nadie me miraba. Ricardo, mi propio hermano, pasaba a mi lado sin reconocerme, completamente absorto en Mariana. Ella, por su parte, me lanzaba miradas gélidas, una sonrisa victoriosa que me taladraba el alma. El dolor de ser ignorada por mi propia familia era insoportable. Era como si hubieran borrado mi existencia de un plumazo. Las palabras hirientes de mi tía Elena, Sofía, ¿no crees que ya es hora de que te busques un marido?, resonaron en mis oídos, mientras mi prima se reía a carcajadas. Sentí como la sangre me hervía, pero me mantuve firme, con una máscara de indiferencia. Sin embargo, el verdadero golpe, el que me hizo tambalear, llegó más tarde esa noche. Mientras todos bailaban y reían, yo me escabullí a un balcón, buscando un poco de aire fresco para calmar la tormenta que se desataba en mi interior. Fue entonces cuando escuché las voces. Provenían de una pequeña oficina adyacente. Era Mariana y alguien más, un hombre, hablando en susurros. No pude evitar escuchar, y lo que oí, lo que descubrí esa noche, no solo me heló la sangre, sino que encendió una llama de resentimiento y una sed de justicia que jamás pensé que sentiría. Mi mundo, ya de por sí tambaleante, se desmoronó por completo. La voz de Mariana, antes tan melosa, ahora sonaba calculadora, fría. «No te preocupes, mi amor», le decía a un hombre que no era mi hermano.
Ricardo es tan ingenuo que se tragará cualquier cosa. La empresa de su padre es nuestra, solo es cuestión de tiempo. Mi corazón se detuvo. ¿La empresa de mi padre? ¿Nuestra? El aire se volvió denso, irrespirable. Intenté moverme, pero mis pies estaban clavados al suelo, mi mente luchaba por procesar las palabras que acababa de escuchar. Un escalofrío recorrió mi espalda, no por el frío de la noche, sino por la traición que se tejía a mis espaldas. Escuché cómo el otro hombre, al que Mariana llamaba mi amor, le respondía con una risa gutural. Ya lo sabes, Mariana. Con ese contrato que le hiciste firmar, Ricardo es solo un títere. Una vez que tengamos el control, lo desechamos como a un pañafiestas viejo. Pañafiestas. Así llamaban a mi hermano. La indignación me invadió, una oleada de furia que nunca antes había sentido. Mi hermano, el sol de mi universo, era un simple peón en su macabro juego. Me asomé un poco más, arriesgándome a ser descubierta. Pude verlos. Mariana, radiante con su vestido de novia, estaba en los brazos de un hombre alto, de cabello oscuro, que no era Ricardo. Se besaban con una pasión que me revolvió el estómago. Eran amantes. Y cómplices. No solo me habían ignorado, no solo me habían humillado, sino que estaban planeando despojar a mi familia de todo lo que teníamos. La empresa de mi padre, el legado de años de esfuerzo y sacrificio, estaba en peligro por culpa de esa mujer y su amante. El resentimiento que sentía se transformó en algo mucho más oscuro y poderoso, una determinación férrea. Las lágrimas que había derramado en silencio se secaron, dejando un rastro de sal en mis mejillas. Ya no era la Sofía ignorada y dolida. En ese instante, en ese pequeño cuarto oscuro, nació una nueva Sofía, una que no descansaría hasta desenterrar cada una de las mentiras de Mariana y hacerla pagar por su traición. El dolor de mi humillación personal se unió al temor por mi familia, creando una fuerza imparable dentro de mí. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, conectando los puntos. Las miradas gélidas de Mariana, sus evasivas cuando le preguntaba sobre su pasado, la prisa con la que había impulsado la boda. Todo encajaba. No era amor lo que sentía por Ricardo, era codicia, ambición desmedida. La boda no era una celebración de unión, sino el primer acto de un plan maestro para apoderarse de nuestra fortuna. Me sentía estúpida por no haberlo visto antes, por haber permitido que mi hermano cayera en sus redes. Pero ahora mis ojos estaban abiertos, y no había vuelta atrás. La revelación me golpeó con la fuerza de un huracán. No era una suposición, eran hechos concretos que había desenterrado con mi propia investigación. Mariana, mi cuñada, la mujer que había cautivado a mi hermano, no era quien decía ser. Su sonrisa encantadora y sus ojos de inocencia eran una fachada, un velo cuidadosamente tejido para ocultar una ambición fría y calculadora. Descubrí que venía de una familia con problemas financieros graves, mucho más de lo que jamás hubieran admitido. Su padre había acumulado deudas millonarias con bancos y prestamistas, y su negocio estaba al borde de la quiebra. El dinero de mi familia, la fortuna que nuestros abuelos habían construido con tanto esfuerzo en la industria textil, era la única salida de Mariana. Ella no buscaba amor, buscaba un salvavidas, un boleto de oro para escapar de la ruina. Ricardo era simplemente el medio para ese fin. Cada palabra dulce, cada gesto de afecto, cada mirada de admiración, todo era una actuación meticulosamente ensayada. Me sentía como si hubiera estado viendo una obra de teatro barata, y yo era la única que no se había dado cuenta de que los actores solo fingían. La ira me consumió, una llama ardiente que me quemaba por dentro. No era solo por la manipulación de Mariana, sino por la ceguera de mi hermano. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? ¿Tan ajeno a la verdad que se escondía detrás de esos ojos bonitos? Pensar en cómo Mariana se había burlado de todos nosotros, de nuestra confianza, de nuestro amor, me llenaba de un resentimiento profundo. Ella había entrado en nuestras vidas como un lobo disfrazado de cordero, y yo, su hermana, había sido la primera en ver sus colmillos, aunque nadie me creyera. Empecé a observar cada movimiento de Mariana, cada conversación, cada interacción. Me convertí en una sombra, un detective silencioso en mi propia casa. Noté cómo sus ojos brillaban con un interés inusual cada vez que se hablaba de los negocios familiares, cómo hacía preguntas sutiles sobre las propiedades, las inversiones, los activos. Su curiosidad no era la de una esposa interesada en el bienestar de su esposo, sino la de un depredador estudiando a su presa. La evidencia se acumulaba pieza a pieza, formando un rompecabezas macabro que confirmaba mis peores temores. Mariana no solo quería el dinero, quería controlarlo todo. Y yo no iba a permitirlo. El descubrimiento de las verdaderas intenciones de Mariana no fue un relámpago, sino una lenta y dolorosa revelación.
Cada conversación, cada gesto, cada pregunta inocente que ella hacía sobre las finanzas de Ricardo, se teñía de un nuevo y siniestro significado. Mis noches se convirtieron en una tortura, el sueño me eludía, reemplazado por la implacable necesidad de desenmascararla. Sabía que Ricardo, cegado por lo que creía era amor, nunca me creería sin pruebas irrefutables. La humillación de la boda se había transformado en una llama fría de determinación. No era solo por mí. Era por Ricardo, por la memoria de lo que nuestra familia una vez fue. Mi investigación se volvió mi obsesión. Navegué por documentos bancarios, registros de propiedades, contratos de inversión, todo lo que pude encontrar sin levantar sospechas. El mundo de las finanzas, ese de Ricardo, antes tan opaco para mí, comenzó a revelarse con una claridad escalofriante. Mariana no solo preguntaba, ella manipulaba, sugería movimientos financieros que, bajo el velo de optimización, en realidad la beneficiaban a ella de manera sutil pero constante. Descubrí transferencias a cuentas desconocidas, inversiones dudosas en empresas fantasma, todas con un hilo conductor. El nombre de Mariana o el de sus supuestos familiares. Un día, mientras Ricardo estaba en un viaje de negocios y Mariana había salido, encontré una caja fuerte oculta en su estudio. Mi corazón latía desbocado mientras la abría, temiendo lo que podría hallar. Dentro, entre documentos personales de Ricardo, había una carpeta con el nombre de Mariana. Mis manos temblaban al abrirla. No eran solo papeles, eran copias de acuerdos prenupciales modificados, cláusulas que le otorgaban control total sobre sus bienes en caso de divorcio o fallecimiento, todo firmado con la letra de Ricardo, pero con fechas y condiciones que no recordaba haber visto. Había también correspondencia encriptada y extractos bancarios de una cuenta en el extranjero a nombre de Mariana, con sumas exorbitantes. La pieza final del rompecabezas apareció en forma de una serie de correos electrónicos. Eran conversaciones entre Mariana y un abogado, donde se discutían estrategias para asegurar la herencia de Ricardo, incluso antes de que la boda se hubiera celebrado. Leí cada palabra con una náusea creciente. No era un matrimonio de amor. Era un plan meticulosamente orquestado para despojar a mi hermano de todo lo que poseía. Mariana no solo quería su dinero, quería borrar su pasado, su familia, todo lo que no fuera ella. En ese momento, la rabia me consumió por completo. Ya no era solo resentimiento. Era una sed ardiente de justicia. Sabía que tenía que actuar, y rápido. La verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Decidí que la confrontación directa era la única vía. No podía permitir que Mariana siguiera adelante con su farsa, destrozando la vida de mi hermano. La boda de su prima, un evento social importante en la alta sociedad mexicana, se presentaba como la oportunidad perfecta. Sabía que Mariana estaría allí, en su elemento, rodeada de gente que la admiraba. Sería el escenario ideal para desenmascararla. Preparé cada detalle con una precisión casi obsesiva. Recopilé pruebas, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, correos electrónicos comprometedores, incluso grabaciones de conversaciones donde Mariana revelaba sus verdaderas intenciones. No quería dejar nada al azar. La noche del evento, mi corazón latía con una mezcla de terror y determinación. Vestí mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Ricardo, como un recordatorio silencioso de la humillación que había sufrido. Cuando llegué al salón, el ambiente era de celebración. Mariana, deslumbrante en un vestido esmeralda, reía y charlaba con los invitados, la imagen perfecta de la felicidad. Ricardo estaba a su lado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Me acerqué a ellos, mi presencia pasando casi desapercibida al principio. Pero cuando Mariana me vio, su sonrisa se congeló. Sus ojos, antes cálidos y vivaces, se volvieron fríos como el hielo. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó con una voz apenas audible, la máscara de encanto resquebrajándose. «Vine a celebrar», respondí con una calma que no sentía, y a compartir una verdad que todos merecen escuchar. El silencio se apoderó de la mesa. Ricardo, confundido, intentó intervenir, pero lo detuve con una mirada. Saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa, con las pruebas esparcidas a la vista de todos. Las caras de los presentes se transformaron de curiosidad a incredulidad, y luego a un horror silencioso. Mariana palideció, sus manos temblaban mientras intentaba recoger los papeles. «Esto», dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca supe que poseía, «es la verdad sobre Mariana. Un plan meticulosamente orquestado para robarle a mi hermano, para destruir su vida y la de nuestra familia. No es amor, es una estafa». La reacción fue inmediata. Murmullos, exclamaciones de asombro y miradas de desprecio se dirigieron hacia Mariana.
Ella intentó negar todo, sus palabras atropellándose, pero las pruebas eran irrefutables. Ricardo, con el rostro desencajado, miraba de Mariana a los documentos, la comprensión dolorosa finalmente invadiéndolo. La fachada de Mariana se derrumbó por completo, revelando la codicia y la manipulación que se escondían debajo. La justicia, por fin, estaba llegando. La verdad se había desvelado, cruda y dolorosa, como una herida abierta. Ricardo, mi hermano, se desplomó en una silla, su mirada perdida entre la decepción y la furia. Mariana, con su máscara de inocencia hecha pedazos, intentó una última vez manipular la situación, sus ojos buscando mi complicidad, pero ya no había vuelta atrás. La vi temblar, no de miedo, sino de una rabia impotente al ver su castillo de mentiras derrumbado. Los invitados, que antes murmuraban, ahora observaban en un silencio sepulcral, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y condena. El aire se volvió denso con la tensión. Ricardo, con una voz quebrada que apenas reconocí, le exigió explicaciones a Mariana. Ella, acorralada, solo pudo balbucear excusas patéticas, intentando culparme a mí, a las circunstancias, a cualquiera menos a sí misma. Pero sus palabras eran vacías, desprovistas de cualquier credibilidad. Los documentos que había reunido eran irrefutables, pruebas contundentes de su engaño y su intención de despojar a mi hermano de todo. No había lugar para la duda. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. La justicia, esa que tanto había anhelado, estaba allí, palpable. Pero ver el dolor en los ojos de Ricardo, mi hermano, ese hombre que yo había amado y protegido, me partía el alma. Él no merecía esa traición, no merecía el cinismo de Mariana. En ese momento mi venganza se sintió menos dulce de lo que había imaginado. La victoria tenía un sabor agridulce, teñido por la desilusión de un amor fraternal que había sido pisoteado. Mariana fue expulsada de la hacienda esa misma noche, su partida silenciosa y humillante. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y trámites legales. Ricardo, finalmente, abrió los ojos a la realidad y, aunque el proceso fue doloroso, logró recuperar lo que era suyo. Nuestra relación, la de hermanos, comenzó a sanar lentamente, cicatrizando las heridas que Mariana había infligido. Hubo conversaciones difíciles, disculpas sinceras y la promesa tácita de reconstruir lo que se había roto. El tiempo pasó, y aunque el recuerdo de la boda y el engaño de Mariana nunca desapareció por completo, se transformó. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba la fuerza que había encontrado en mí misma. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz, y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar no solo a los demás, sino también a uno mismo. Mi historia no terminó con un «felices para siempre» tradicional, pero me dio una lección invaluable. Mi valía no depende de la aprobación de nadie y mi voz, por fin, había sido escuchada. Al final el silencio de mi hermano en la boda no fue su cobardía, fue su protección. Mientras la verdad se desvelaba, mientras cada pieza del rompecabezas de su vida se encajaba, comprendí que su aparente desinterés era su manera de mantenerme a salvo. Él sabía del oscuro secreto de su prometida, de sus deudas ocultas con gente peligrosa, de cómo ella planeaba usar el dinero de la familia para saldarlas, y de cómo mi vida corría peligro si me acercaba demasiado. El día de la boda, cuando ella me ignoró, no fue un desaire, fue una advertencia velada. Su mirada fría y distante, que antes me había dolido, ahora revelaba su verdadero terror. Ella sabía que yo empezaba a atar cabos sueltos, que mi curiosidad era una amenaza para sus planes. Esa tarde, mi hermano me confesó todo. Con voz temblorosa, me contó cómo había descubierto sus engaños, cómo había intentado proteger a nuestra familia, y cómo, en su desesperación, había urdido un plan para exponerla sin ponerme en riesgo. La revelación impactante no fue sobre su infidelidad, sino sobre su doble vida, sus conexiones con el crimen organizado y el riesgo inminente que todos corríamos. Él había fingido su indiferencia para alejarme, para que yo no fuera un blanco fácil. Mi corazón, que había estado lleno de resentimiento y dolor, ahora se inundaba de una tristeza profunda y un amor inmenso por mi hermano. La confrontación final no fue en el altar, sino en la privacidad de su oficina, donde mi hermano, con pruebas irrefutables, la desenmascaró. La furia en sus ojos, el pánico en su voz, la forma en que su perfecta fachada se desmoronó, fue mi verdadera justicia. No hubo gritos ni escándalos públicos, solo la fría y calculada exposición de su verdad. Ella fue arrestada, sus cómplices también. El costo fue alto. La reputación de la familia sufrió, el dolor fue inmenso. Pero la verdad nos liberó. Aprendí que la venganza no siempre es dulce, a veces es amarga y dolorosa. Pero también aprendí que el amor de un hermano puede ser el escudo más fuerte, incluso cuando parece ser una espada.
Mi hermano y yo, juntos, reconstruimos lo que ella había intentado destruir, y en esa reconstrucción, encontramos una paz que el rencor nunca nos habría dado.